Buenas noches. Bienvenidos al último programa de la Letra Colorada del año, 30 de diciembre, penúltimo día del año. Hoy vamos a conversar con María Sol Pons sobre el año 2025 y sobre lo que nos puede esperar el 2026. El 2025 ha sido un año muy movido y el 2026 es un año que promete mucho. Luego de esta pausa, conversaremos con María Sol. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, María Sol. Qué gusto estar conversando nuevamente. Estar conversando otra vez en el espacio aquí de la Estar Letra conversando Colorada. aquí porque conversamos regularmente en el entorno familiar. Como decíamos, en este último programa lo importante es tener una idea de lo que ha sucedido en el mundo y en el Ecuador. Y no es difícil pronosticar, pero sí más o menos conversar de cuáles son las expectativas que pueden haber para el año 2026. ¿Cuál es tu visión del tema? Empezar saludando a la audiencia. La verdad es que qué chévere estar aquí para conversar el mismo análisis que hicimos el año pasado en retrospectiva de cuáles fueron los hitos principales de 2025 y en eso pues anticipar un poquito de lo que pudiera ser el 2026, porque así anticipar en un mundo tan cambiante, tan rápido, tan interconectado es difícil. Para el Ecuador, el 2026 presenta un desafío grande de mantener el bienestar económico que se ha logrado, ¿no? Las ventas subieron, pero el 2024 hubo un decrecimiento. Entonces, mucho de lo que se dice es que hubo un rebote en el crecimiento económico en 2025 y además del rebote, un crecimiento adicional. Eso habría que ver en el 2026 cuánto se mantiene, cuánto se potencia. Lo que sí podemos decir en el post-no de la consulta popular en lo político es que el gobierno tiene el desafío de mantener la gobernabilidad, de dar tracción a su mayoría legislativa en la Asamblea y que eso se traduzca justamente en un llamado a la inversión extranjera y también alentar la confianza en la inversión local. Y que eso, por supuesto, se traduzca en un crecimiento sostenido del empleo formal y asimismo de una mejora del entorno empresarial. Sí, en efecto, las cifras macroeconómicas con que se cierra el año 2025 son muy buenas. Una reserva monetaria, la más alta de la historia, 10.200 y pico millones de dólares. Los bancos están absolutamente fuertes, sólidos, con depósitos y con créditos concedidos y con una tasa de interés bajando, lo que tú mencionabas sobre las ventas. También es verdad que gran parte de este crecimiento está dado por el sector externo de la economía. Sí, pero yo justamente por eso traje me van a permitir leer, porque claramente sí, claro, no me la sé de memoria, pero las cifras de ventas en Ecuador para 2025 muestran un crecimiento robusto, con ventas locales hasta septiembre, porque sabemos que la información de ventas, a pesar de que estamos diciembre 30 cuando este programa sale al aire, pero estamos unos días antes de eso mientras que estamos grabando, las cifras que reporta el SRI no están siempre al día, con lo cual podemos decir que hasta septiembre de 2025 el aumento es del 8,1% versus las ventas del 2024, ventas locales nuevamente. Y en las exportaciones totales son 27.583 millones, el crecimiento del 9% de nuevo a septiembre, impulsados principalmente por el sector no petrolero y actividades como minería y cacao, que todos sabemos que vivió un repunte, el repunte
no sabemos si será indefinidamente sostenido, y el sector que demuestra más bien desafíos es el automotor. Correcto. Ahora, el camarón también ha tenido un rol importante, el banano ha tenido un rol importante, las flores, en la pesca, el atún ha tenido un rol importante, es decir, todos estos son productos que dependen del sector externo, dependen del mundo, dependen de la economía internacional. Y también otro rubro que depende de la economía internacional son las remesas. Las remesas han sido supremamente importantes. Que tocaron otro pico. Otro pico, porque este año entiendo que estaban como en 6.000 millones de dólares aproximadamente. Ya pasaron las exportaciones, pasaron los ingresos petroleros. Y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este análisis, es la contracción en la exportación petrolera. Hubo una contracción, me parece, voy a decir el dato de memoria, pero puedo estar equivocada, es de un 9%, la contracción en la exportación petrolera, en los ingresos petroleros. Entonces, en esta situación se vería como que la figura nacional es alentar el modelo de concesión como la vía rápida de las inversiones más grandes, ¿no? Inversiones del tamaño de 1.500 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, esas inversiones soñadas para el Ecuador, pero también en lo local, en el capital nacional, que se vea alentado a apostar por si ya tengo una industria, si ya tengo un negocio, pues entonces apuesto a invertir un poco más y a crecer en ese segmento de mercado que ya tengo. Ahora, en todo este entorno positivo macroeconómico, a donde también hay que destacar el apoyo que ha tenido el gobierno ecuatoriano por parte de los organismos internacionales de financiamiento, claro, el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, la CAF, que han aprobado los programas que también no es que los han aprobado por gusto, porque el gobierno ha tomado medidas duras como la eliminación del subsidio a los combustibles, como el aumento del IVA, que han sido absolutamente necesarios. Pero en todo este entorno macroeconómico positivo, y el desafío para el año 2026 está en aterrizar ese beneficio macroeconómico a lo microeconómico, porque ahí es donde verdaderamente tenemos un enorme, vale la pena repetir, desafío de acortar la brecha social que tenemos en el Ecuador. Sí, importantísimo. Y sobre todo, aún cuando el ámbito más marcado de esta conversación en este programa es el empresarial, no podemos dejar de lado el problema de seguridad, que se convierte en un problema económico, en un problema social, en un problema de muchos ámbitos, el problema de la seguridad y también el problema de la salud. Porque exacto, mientras particularmente en el tema de salud, mientras las necesidades de salud no sean atendidas en la inmediatez que usted describe, va a persistir una especie de incomodidad ante la capacidad de gestión que pueda tener el gobierno, y eso se traduce en una falta de confianza, y mientras la confianza no reine, pues los flujos de capital tampoco reinarán. Y en el caso de la seguridad, aun cuando el gobierno hace un esfuerzo importante y logra contener de alguna manera el riesgo, hay mucho por hacer, particularmente en el tema de extorsión a la industria y a los comerciantes. Entonces allí hay desafíos grandes, y por otro lado, los empresarios que nos ven se conocen esto de memoria, los costos que esa seguridad adicional representa en la cadena de valor del producto que yo vendo o en mi core business. Ya no estamos en un momento en que el impacto es una novedad. Ese costo de seguridad ya está en cualquier estructura presupuestaria de la empresa. Eso no quiere decir que no exista, pero ya está previsto. Entonces eso también es una forma de abordar la problemática. Ahora, ahí hay dos problemas graves, pero que tienen tiempos distintos, en mi opinión. El tema de seguridad es un problema de largo aliento. No es un problema que se va a resolver en un año, 2 años, 3 años. Internacional, es un problema que está contaminado por el narcotráfico y todo lo que eso significa. Pero el tema de salud es un tema que sí puede tener soluciones inmediatas, porque ahí hay un problema de gestión y de corrupción. Entonces ahí es donde el gobierno va a tener que afinar el lápiz, a donde va a tener que afinar el apriete a la gestión en la salud pública, tanto en el gobierno o en el Ministerio de Salud como en la Seguridad Social, para poder resolver la mayor parte de los problemas de salud pública que hay. Porque además, nuevamente, mi opinión,
Este es un problema que, siendo tan humano, tiene una caja de resonancia enorme, enorme. Porque de repente no necesariamente es que faltan tantos medicamentos como se dicen, que sí faltan. Pero la caja de resonancia que tiene que falte ese medicamento genera una angustia sobre la salud de la gente que tiene que ser atendida, no solamente en la gestión, y no solamente en el control de la corrupción, sino en la comunicación adecuada para que este problema de salud se vaya resolviendo. ¿Cómo lo ves esto? Sí, en el tema de la comunicación solo se puede comunicar lo que se da. Cuando la comunicación empieza a elaborar mensajes sobre vacíos, más bien le funciona como boomerang, porque lo que genera es desconfianza, porque el ciudadano se pregunta, no me dijiste que ya lo habías resuelto, no me dijiste que ya estaban los fondos, no me dijiste que ya lo habías declarado en emergencia, pero no se resuelve. Entonces yo creo que la comunicación es el punto final de una línea, de una ejecución y una gestión correcta, y ahí apremia. Creo que el gobierno lo tiene claro. El tema está en la capacidad de resolver el problema, y la pregunta del millón es ¿por qué por tanto tiempo? Porque esto no es un problema nuevo, pero este problema se empeora o se mejora, pero no se resuelve. ¿Por qué nos seguimos dando con la misma pared en los ecuatorianos? Desafortunadamente, en mi opinión, nuevamente repito, en mi opinión, porque es mi opinión. Bueno, pero es que aquí todos estamos dando nuestra opinión. Yo creo que la gran muralla que hay en la solución del problema de la salud se llama corrupción. Sí, sin duda. duda. Está enraizada en todo el sistema médico ecuatoriano. Y en un contexto adicional, y es que la contratación pública, no solamente en el Ecuador, porque esa es otra cosa con la que yo simplemente los invito a tener muy presente en cualquier cosa que hagan en el 2026, es a no pensar que el Ecuador es el peor de los países o el peor de los casos, que es que solamente aquí hacemos mal las cosas. No, las cosas se hacen mal en el mundo, pero también se hacen bien en el mundo. Entonces, un problema que existe en la contratación pública, no solamente regional, sino en el mundo entero, es que hoy se presta para el lavado de dinero ilegítimo, dinero ilegal. Entonces, ya no solamente es la corrupción de la persona que toma una coima para dar un turno, o el que disfraza citas que no se dieron para cobrar eso. No solo ese tipo de corrupción, sino cadenas de delincuencia organizada que hoy lavan sus recursos a través de contratación pública. Eso es algo que se da en general. Entonces, son eslabones muy fuertes, muy organizados, con los que hay que poner mucho esfuerzo. Y eso es gestión. Ahí sí la responsabilidad indelegable radica en el gobierno central. No se requiere reforma constitucional, no se requiere reforma legal, no se requiere sino gestión, recursos humanos y gestión. Ahora, el otro tema es el tema de la generación eléctrica. La generación eléctrica fue la causa de la caída del Producto Interno Bruto del año 2024. El gobierno tomó las medidas adecuadas y hasta ahora no hemos tenido un año de apagón. Pero esas medidas adecuadas fueron solo circunstanciales, fueron solo para resolver el problema en el momento. Las soluciones estructurales no han sido dadas. Y ese también es otro problema que requiere inmediatez y que requiere también capacidad de gestión. Sí, yo creo que ahí, para complementar lo que usted dice, es un mix de soluciones parche, como por ejemplo la contratación de las barcazas, que fue adecuado, porque si no teníamos esa capacidad instalada, pues había que alquilar una capacidad que supla la necesidad. Pero también es verdad que el gobierno destinó recursos a mantenimiento de infraestructura, a mejora de la capacidad instalada, y también es verdad que se hicieron contrataciones corruptas que hoy están en manos de la Contraloría, que tienen que ser evacuadas correctamente y que justamente los responsables deben sufrir todo el peso de la ley, porque se habla de casi 200 millones entre un caso y el otro, en que todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Hoy sabemos al cierre del año que el gobierno va a demandar a una de las empresas en Estados Unidos. Ya la ha demandado. Exacto. Pero ahí no queda el tema. Así el tema es a la interna qué pasó y por qué pasó. Ahí está el desafío. El desafío de fondo está en el mercado eléctrico, en invertir en generación, en distribución y en la otra tercera pata que no me acuerdo cómo se llama, pero son tres patas ahí que hay que tener muy presentes, pero invertir a largo plazo. Y esto nos lleva a honrar
el pago de la deuda en 2026, que va a tener una porción importante, y el equilibrio que puede hacer el gobierno en inversión pública, en mantenimiento e inversión en infraestructura pública, en honrar los pagos y poder pagar sueldos que hoy por hoy cuestan una fortuna. Pero para cerrar el tema de generación eléctrica, que yo creo que es fundamental, también hay un tema de decisión y gestión. Generación, transmisión y distribución. Exactamente. Hay un tema de decisión y de ejecución. Por ejemplo, el problema de la corrupción en Progen y Austral y qué sé yo, si mal no recuerdo, suman algo así como 250 megavatios. Y la necesidad del Ecuador es de 1.400 megavatios. Y eso sin contar el factor de crecimiento, que me parece que es algo así como 700 u 800 megavatios cada año. No, yo entiendo que son 400 anuales. O 400 anuales en la medida en que la economía no va a crecer, crece, la demanda crece. Si no, la economía no va a crecer. Y además, para aplicar todas las tecnologías que requerimos, necesitamos conectividad, etcétera, etcétera. Pero eso significa entonces que, primero, el tema del pliego tarifario, que permita verdaderamente la inversión privada en lo que es la generación de energía. No solamente las alternativas, sino en la térmica también. Y lo que tiene que ver con la hidráulica y con la hídrica, perdón, y la solar. Y entiendo que hay un proyecto de energía nuclear, pero eso es a largo plazo, sí, como usted dice. La inmediata es la térmica. La inmediata es la térmica. La hídrica, ya no en macro proyectos, sino en proyectos pequeños o intermedios. De alianzas público-privadas también. Y también, exactamente, y también el tema de energía fotovoltaica, que ya no tiene límite pues, de 2 megas, sino 100 megas. Pero aún eso hay que liberarlo. Pero hay todavía un área gris, que es el tema de la tarifa. Y esa es un área gris que tiene que resolverlo el pliego tarifario. ¿Y a quién le toca? Al gobierno nacional. Entonces, ese es un tema que el gobierno tiene que resolver el año 2026. Sí, ahora, saltando un poco al panorama internacional, ¿no? Porque toda esta realidad nacional hay que acompañarla de la visión internacional. El gobierno en ese sentido ha hecho un trabajo de relaciones públicas, de moverse mucho, de trabajar en la imagen del Ecuador, de hacer acercamientos con posibles inversores, mejorar increíblemente la relación con Estados Unidos. Yo creo que podemos cerrar el 2025 diciendo que no hemos tenido con una buena relación como la tenemos hoy con Estados Unidos en muchísimo tiempo. Se acaban de anunciar operaciones conjuntas de la Fuerza Aérea Americana con la Fuerza Aérea de Ecuador, independientemente de lo que fue el resultado del referéndum. Sí, entonces, pero más allá de eso, viendo la política de seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que va a reforzar el hemisferio occidental, a mejorar la relación de Estados Unidos con sus aliados más cercanos, a fortalecer las economías de sus aliados más cercanos, inclusive como una herramienta que funcione para contener la migración de esa que Estados Unidos no busca, sino que las economías pequeñas sean fuertes suficientes para brindar las oportunidades que su población busca. Y en ese sentido, pues claro, el Ecuador tiene que ponerse las pilas en que desarrollemos todas estas oportunidades para que la gente no tenga que emigrar, para cuidar el país y justamente tener aquí lo que estamos buscando fuera. Entonces, es de resaltar que esa buena relación podría convertirse eventualmente en un afinamiento comercial, que ya lo hemos visto en el tema de tarifas y aranceles durante 2025, pero además en proyectos interesantes de inversión por parte del gobierno de Estados Unidos, que es lo que dice su Estrategia Nacional de Seguridad. Por otro lado, hemos visto la victoria de Kast en Chile, la consolidación de Milei en esa recuperación extraordinaria que hizo rapidísimo en octubre de este 2025. También vimos el triunfo en Bolivia de la derecha. De paz. Correcto. El gabinete bilateral que se dio hace pocos días en este diciembre con Perú, en un presidente también muy joven, de 38 años, que entra después de que salga Dina Boluarte. Entonces lo que estamos viendo es que esta estrategia de Estados Unidos de reforzar el hemisferio occidental, y eso que no hemos hablado de Centroamérica, pero de reforzar el hemisferio occidental, hablando específicamente y poniendo la mirada y la atención en Latinoamérica, puede llevarnos a pensar en una cercanía y una mayor colaboración de todos estos países que queremos alinearnos para fortalecernos no solo socialmente, sino económicamente.
El documento de estrategia de seguridad de Estados Unidos, que es el que marca lo que tú muy bien acabas de explicar, tiene connotaciones también de fuerza, ¿no es verdad? Porque estamos hablando del corolario Trump a la doctrina Monroe. Sí, interesantísimo. ¿No es verdad? Pero además acompañada de la filosofía o de la política de Big Stick de Teddy Roosevelt. Y eso verdaderamente te lleva, y bueno, y estamos viéndolo cómo se ha venido cerrando a Venezuela, aislándola del mundo, ya no solo con el cierre aéreo, sino también con el cierre marítimo, forzando a que el presidente, el dictador Maduro, porque ese no es presidente, ese pillo, ese dictador Maduro abandone de alguna manera Venezuela. Y es Maduro, es Diosdado, son los hermanos Rodríguez, es el señor sí, es toda la mafia que hay ahí. Ajá. Pero no solamente esto le plantea un problema en cuanto a la aplicación de la fuerza a Venezuela. Yo especulo que en el año 2026 Colombia puede estar teniendo problemas con esa aplicación de la fuerza de la política de seguridad de Estados Unidos. Lo que pasa es que en Colombia la estructura institucional de lo que ha sido esa alianza tan cercana entre Colombia y Estados Unidos ha permitido resolver crisis en muy poco tiempo, porque la institucionalidad lo tiene claro, el crecimiento de ellos ha sido uno con Estados Unidos y fuese otro sin ellos. Entonces yo creo que la situación de Colombia es mucho más fácil de sostener, digamos que reduciendo riesgo en estrategias y en tácticas muy específicas. No así en Venezuela, donde la institucionalidad se perdió, digamos, donde el control está por completo en lo que hoy Estados Unidos denomina el cartel de los soles, narcotráfico, y justamente lo que este documento de estrategia nacional habla, y yo quisiera simplemente compartir con la audiencia, que dos frases que me llamaron mucho la atención de ese documento, que es la paz a través de la fuerza. Así es. Y que la fuerza es the best deterrent, ¿no? ante la guerra. Y la reindustrialización de Estados Unidos, y una frase que me parece muy poderosa y que la podemos aplicar en el Ecuador, es que el futuro pertenece a quienes hacen. Entonces, esas dos líneas que están aparte muy lejanas la una de la otra en el documento, para mí me dicen mucho de cuál es la visión, ¿no? Para tener paz tienes que ser muy, muy fuerte y no les va a temblar el pulso a la hora de aplicar la fuerza en función de fortalecer a Estados Unidos ante todo, como lo establece el documento. Ahí, simplemente, ¿por qué menciono a Colombia? Porque ahí sí mi preocupación con Colombia es nuestra vecindad. Claro. Entonces, ojalá que se mantenga la institucionalidad y que los canales diplomáticos logren controlar a este señor Petro, que es una cosa de locos. Tendremos elecciones en Colombia. Sí, pues ahí habrá influencia. Tendremos, me refiero regionalmente, porque ¿no? ahí la presión de Estados Unidos a Colombia genera un efecto yunque con Ecuador. Se nos derivan para acá problemas que no son nuestros. Lo que ya hemos visto en el pasado. Lo que ya hemos visto en el pasado con el Plan Colombia y todo lo demás. Pero sí, esta política de Estados Unidos es definitivamente una política dura y la van a seguir acentuando de esa manera. Es más, en ese mismo documento analizan región por región. Y entonces el análisis de cada una de las regiones te va a marcar también los mercados. Y ahí volvemos a la influencia que eso tiene en nuestros factores externos de desarrollo económico, que son las exportaciones. Claro, y la lectura geopolítica de lo que puede pasar en 2026. Por ejemplo, cerrábamos hace pocos días, viendo, ahorita que estamos cerrando el año, leyendo la declaración de Estados Unidos acerca del apoyo que le va a brindar a Ucrania, que es lo más cercano a un apoyo que le brindaría la OTAN. Ese es el paralelismo que se hace. Pero estas cosas hemos visto también que cambian entre una semana y la que sigue. Es decir, vamos viendo que las cosas fluctúan y cambian mucho. Lo que a mí me da mucha claridad es este fortalecimiento del hemisferio occidental y lo que significa fortalecer al hemisferio occidental en un ejercicio de cuando yo digo que el egoísmo funciona, ¿no? Porque para que a mí me vaya bien, a la gente que es cercana a mí también le tiene que ir bien. Y en ese sentido, que ese egoísmo, ya hablando del Ecuador,
se traduzca en una política de reducción de brecha social, porque mientras no hagamos conciencia de que la reducción de brecha social no es solamente un tema de ayudar o de tener el corazón grande, sino de egoísmo puro, de que para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a la mayor cantidad de gente posible, y en ese sentido cada cual desde su esquina hacer lo posible para que a todos nos vaya bien, claro, de una forma formal, legítima, honrando la ética de trabajo, respetando pues la ley, por supuesto, en contratación y una serie de normativas, pero eso, ¿no? Que para que a mí me vaya bien, nos tiene que ir bien a todos. Y para que nos vaya bien, no solamente es salud, es educación. Definitivamente en el Ecuador tenemos mucho que hacer en educación. Escuchaba hace poco a un hombre que conoce muchísimo del área de educación, Roberto Pazley, y me parece que también escribió al respecto. Las pruebas, los resultados de las pruebas de los graduados en el Ecuador son terribles, en matemáticas, en escritura, en literatura, que cuando un estudiante de bachillerato va a la universidad prácticamente hay que reeducarlo en el preuniversitario para que pueda acceder a la universidad. Y hay experiencias de estudiantes que han salido de los mejores colegios para ir a estudiar al extranjero y no han podido ser admitidos a las universidades porque no sabían las suficientes matemáticas, claro, y han tenido que hacer un año de matemáticas. Claro, entonces ahí corresponde un análisis, pero eso es un cambio a muy mediano y largo plazo, es la evaluación del currículum académico, la valoración de si la educación contemplada como eso hoy responde a los retos propios de nuestra época, si estamos incorporando el factor tecnología, y ahí también hay un dilema que el mundo tiene este dilema, y es qué tanto la inteligencia artificial nos hace bien o nos hace mal. Y hoy por hoy todos hablamos de ChatGPT, ¿verdad? Porque ChatGPT engloba, y todos tomamos cursitos. Engloba conceptualmente lo que es la presencia de la inteligencia artificial en nuestra cotidianidad, particularmente quienes trabajamos y quienes estudian también, por supuesto. Pero qué tanto se le delega a ChatGPT y qué tanto estamos más bien utilizando ChatGPT como una herramienta que nos haga pensar mejor, que nos haga tomar mejores decisiones. Yo creo que la mayor amenaza está para la población más joven, es en pensar que ChatGPT te va a hacer el trabajo y ya no lo tienes que hacer tú. Y músculo que no se ejerce, se pierde. Entonces, si dejamos de pensar, pues entonces ahí iremos viendo el resultado de lo que es dejar de usar la materia gris. Y ahí simplemente un comentario. La decisión de Australia de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, que la ha tomado Macron en Francia y que va a proponer una ley similar a la de Australia, también es un avance importante. Ahora, acá volvemos al tema. Tiene que haber energía eléctrica para que haya conectividad, si no todo esto se queda en el aire. Pero volviendo al tema internacional, no podemos dejar de hablar de China. No podemos dejar de hablar. Importantísimo, es verdad, se nos estaba yendo China. China en su peso en el mundo actualmente, pero además todo lo que es el Indo-Pacífico, lo que es Indoasia, perdón. Mencionado en este documento de estrategia de seguridad nacional. Indoasia, porque estamos viendo, por ejemplo. Y sobre todo cuando usted dice el Indo-Pacífico es el libre transporte de mercancías por el Indo-Pacífico, que es medular. Así es. Y vemos también el peso que va tomando India, que comienza a actuar nuevamente como una fuerza de lo que eran antes los países de la tercera vía, y cómo Estados Unidos le pone unos aranceles enormes a India, e India no cede y le sigue comprando petróleo a Putin, a Rusia. Entonces todo esto tiene un movimiento. Y con un factor adicional a eso que usted menciona, es que durante este 2025 vimos un despliegue armamentista chino sin precedentes. Así es. Porque ya no fue el desfile del tanque, del soldadito, del saludo, no. Fue el despliegue del potencial nuclear de China, el despliegue de drones de alto alcance de China, de misiles de rango largo de China. Es decir, China este año comunicó un poder balístico
una capacidad real de ser un peligro en una guerra. Y en ese sentido también la presencia de Vladimir Putin, que quien tampoco podemos dejar de mencionar. Y el de Corea del Norte. Y de Corea del Norte en este desfile, en este despliegue, en un mensaje al mundo, es decir, nosotros no estamos blofeando, por utilizar una palabra coloquial, no estamos blofeando, nosotros somos una amenaza real. Bueno, y en ese sentido, el camino por el que ha llevado, ya me voy a Rusia, el camino por el que ha llevado Vladimir Putin a Rusia, a pesar de todas las dificultades en la invasión a Ucrania, a una profundización de su visión de lo que es Rusia, del rol del hombre, del rol machista en Rusia, de la recuperación de la simbología y de los ortodoxos, del rol de la Iglesia ortodoxa en la cultura rusa, su discurso anti-comunidad LGBTIQ, su discurso anti-trans, su discurso anti-inclusive feminismo. Es decir, Rusia va por una vía muy marcada, ha logrado también evadir los controles del hemisferio occidental en el sistema de sanciones que fueron impuestas por el problema con Ucrania y esta continua tensión con la OTAN. Y ante eso la respuesta también de gobiernos como el francés, que despierta y recupera el reclutamiento militar como opcional, un tema que estaba dormido, y hace ese mensaje y apela al nacionalismo francés para que los jóvenes se enrolen ante un despertar de Europa de la necesidad de estar preparados para un conflicto bélico. Yo quisiera hacer una observación al tema tuyo que mencionas de Rusia, porque hay muchos nostálgicos de la ideología rusa, de la revolución bolchevique, que creen que este es un problema de comunismo, de derecha o de izquierda. Este es un problema de imperialismo puro. O sea, esto no es una Rusia soviética, esta es la Rusia de los zares. Yo diría la que Rusia imperial. Es una fusión. Es una fusión de la Rusia estalinista, no la bolchevique. No la bolchevique. Sino es una fusión de la Rusia estalinista con los elementos más tradicionales del zarismo ruso. Y eso simplemente recomendarles un libro que se llama Motherland, que habla sobre la historia rusa y el rol femenino ahí. Es Yulia, no me acuerdo el apellido, pero por favor búsquenlo en Amazon. Es un gran libro para cerrar el año. Ahora, Europa, Trump la trata muy mal. La tiene venida a menos o la trata como que la tuviera venida a menos. Pero yo creo que el año 2026 va a ser el año de la reacción de Europa, del reality check, de enfrentarse a la nueva realidad, que ya no tiene a los americanos que le paguen el estado de bienestar, ni que le paguen la defensa. Que todos tuvieron que elevar el porcentaje de 2,5 a 5% de su PIB para... y van a tener que hacer una inversión muy para fuerte. Presupuesto de guerra. Para no solamente presupuesto de guerra, yo me refería al porcentaje. Presupuesto de desarrollo tecnológico, presupuesto que es absolutamente importante. Entonces, yo creo que de Europa podemos esperar cambios muy importantes. Y también fortalecimiento de la industrialización. Fortalecimiento de la industrialización. Alemania en específico ha llamado a sus industriales a producir chips nuevamente. Así es. Cosas que estaban confiados ellos en la producción de chips en China y en Taiwán. Fíjate que han tenido que cambiar la política de no carros a gasolina y diésel para el 2035. Han tenido que permitir que se extienda el periodo porque no tienen suficientes carros eléctricos. Y bloquearon a China y China les pone mayores sanciones en los porcinos. En todo caso, el año 2026 va a ser un año supremamente interesante. De los movimientos. Marisol, yo creo que hemos logrado ver muy rápido. Yo creo que hemos hablado hartísimo. ¿No? De los temas de Ecuador y los temas del mundo. Definitivamente van a ser años muy es un año muy interesante. Muy activo, y hay que estar vivo, como decía don Siempre hay que estar vivo. Hay que estar alertas viendo lo que pasa. Ahora, hay un desafío que tú tienes en el año 2026, tu quinta novela. Entonces yo espero que el año 2026 tengamos una quinta novela de María Sol. Ojalá. De María Sol Pons. Ahí sí no prometo nada, pero ojalá. Luego de esta pausa vamos a pasar a conclusiones.
informativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Vamos ahora a las conclusiones de esta interesante conversación que hemos tenido con María Sol. María Sol, tus conclusiones. Bueno, yo tengo, más que conclusiones, quisiera compartir un mensaje, y es de que el 2026 puede ser un año muy interesante, obviamente en la dinámica internacional, en la vida que vivimos hoy, vivimos todo muy rápido, vivimos muy rápidos, poco tiempo de reflexión y hay que actuar y de mucha competitividad. Es súper importante que aprovechemos cada oportunidad que se nos presenta porque nadie va a resolver nuestros problemas sino nosotros. Es decir, el Ecuador tiene serios desafíos de crecimiento económico, de bienestar social, de resolver muchas carencias y muchas problemáticas que tenemos. Nadie nos va a traer las soluciones sino nosotros mismos. No nos tiremos la pelota diciendo la culpa es de los políticos o la culpa es de no sé quién. Veamos más bien de qué manera yo puedo aportar, de qué manera yo puedo resolver, de qué manera yo puedo sumar, porque al final es nuestro país, el país de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y no es solo un tema de fin de año, es de todos los días de nuestras vidas. Las soluciones vienen de que nosotros las procuremos. Yo coincido plenamente con María Sol y sus conclusiones. El Ecuador es un país lleno de oportunidades y el mundo está lleno de oportunidades. Estamos en un proceso de transformación mundial con una dinámica de cambio tecnológico, geopolítico y climático. Pero eso significa que hay que adaptarse, hay que trabajar. Todo lleva a un esfuerzo continuo de capacitación, de adaptación y de aprovechar las circunstancias, de ver la letra colorada, que no te vayan a madrugar en el contrato o en la póliza. Y de ver este programa de la letra colorada. Para de esta manera mantenerse alerta a un proceso muy dinámico, pero un proceso dinámico de crecimiento, que no es solo crecimiento económico, pero también sí estar muy claros que si no reducimos las diferencias sociales, las diferencias de calidad de vida de la gran mayoría de la gente, vamos a tener una olla de presión que nos puede reventar en la cara. Con esto, queremos desearles un muy feliz año 2026, lleno de salud, lleno de prosperidad, lleno de oportunidades, y véannos todo el año 2026 a la letra colorada. Buenas noches y muchas gracias por habernos sintonizado todo el año 2025. Síganos en Vito TVO, en las redes y en YouTube.